Hola hermano y amigo, bienvenido a nuestro curso Revelaciones de Esperanza. El título para la lección 5 del día de hoy es El mayor rescate. Uno de los crímenes más graves es el secuestro de personas. El individuo raptado es mantenido generalmente en condiciones bien degradantes. Se utiliza una vida humana como moneda de cambio para obtener dinero de los parientes o de la víctima, incluso para chantajear a las autoridades a fin de que hagan algo ilegal, como la liberación de un criminal. La única condición aceptada por los delincuentes para liberar al rehén es cobrar el rescate. A pesar de que no todos tienen conciencia de esto, todos hemos sido secuestrados y estamos bajo el poder del mal. Prueba de ello es nuestra vulnerabilidad al sufrimiento y la muerte. Sin embargo, la buena noticia es que el rescate ya fue pagado. Jesucristo, el Cordero de Dios, se ofreció a sí mismo para pagar el precio de nuestra libertad. En este estudio vamos a examinar lo que el Apocalipsis revela sobre lo que Cristo hizo para liberarte de la culpa, la falta de esperanza y la muerte eterna. Vamos a orar. Señor, que moras en los cielos, te agradecemos porque tú nos has dado tu palabra para conocer tus planes y para conocer, Señor, que al final del camino tú tienes una recompensa grandiosa para cada uno de nosotros, la vida eterna. Te agradecemos, Dios, que tu Santo Espíritu nos ilumine en esta oportunidad y podamos estudiar, aprender y llevarlo a la práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Pregunta número 1. En la visión del libro sellado con 7 sellos, ¿por qué Juan lloraba? Leamos Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 4, y dice: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Juan ve una crisis en la sala del trono. Se interrumpe toda la adoración con la pregunta de un ángel poderoso: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Para tomar el libro de las manos de Dios y abrir su contenido, la persona debería ser considerada digna. En los días de Juan, la dignidad indicaba una calificación distintiva que hacía a la persona apta para un oficio altamente honrado. Esta calificación se basaba en logros notables, como la proeza, la valentía exhibida en el campo de batalla. En el Apocalipsis, nadie era considerado digno de abrir el libro, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, lo que dice el texto. Es decir, ni en el cielo, condición divina, ni en la tierra, condición humana, ni debajo de la tierra, quiere decir condición de un muerto. Solo un ser que tuviera tanto las cualidades divinas, humanas, incluso que haya muerto y haya salido del asunto, podría tomar el libro y abrir sus sellos. Entonces, se entiende por qué ningún ser creado en todo el universo cumplía ese requisito. Esto provocó la tristeza en Juan, que comenzó a llorar. Pregunta número 2. ¿Cuál fue entonces la buena noticia que uno de los ancianos dio a Juan? Apocalipsis capítulo 5, versículos 5 y 6 dice: Y uno de los ancianos me dijo: No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, en medio de todos, estaba en pie un cordero como inmolado, como muerto, como sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Uno de los ancianos aseguró a Juan que había alguien calificado para abrir los 7 sellos. Se refería obviamente a Jesucristo y enfatiza su aspecto humano: el león de la tribu de Judá, la raíz de donde vendría, y la raíz de David, su condición. Sin embargo, a diferencia de cualquier otro ser en el universo, Cristo, a pesar de ser humano, de ser de la tribu del león, de la tribu de Judá y de la raíz de David, también es divino. Y es presentado como un cordero con 7 cuernos. Los cuernos simbolizan poder, lo que simboliza que este cordero tenía omnipotencia. El hecho de que tenga 7 cuernos, el 7 denota que es completo. Entonces, el hecho de que tenga 7 cuernos denota que es todopoderoso.
Y el hecho de que tenga 7 ojos simboliza que todo lo sabe, todo lo conoce, es decir, denota su omnisciencia. A pesar de esto, se dice también que el cordero había sido inmolado, es decir, sacrificado, había sido muerto. Entonces, si hay alguien en el cielo, si hay alguien en la tierra y alguien debajo de la tierra, y todo eso se cumple en Jesús. Pregunta número 3. ¿De qué modo nos redimió el Cordero? Apocalipsis capítulo 5:9 dice: Y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La palabra redimir era usada en las relaciones comerciales en el antiguo Israel. Cuando una persona se endeudaba, podría llegar a tener que convertirse en esclava de su acreedor. Entonces surgía un redentor, palabra en hebreo que viene de Goel, que pagaba esa deuda y le devolvía la libertad y los bienes perdidos a la persona que había sido endeudada. Cristo justamente es nuestro redentor, es decir, el que paga nuestra deuda y nos rescata de nuestros pecados, como lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 14. Entonces, ¿cómo nos redime el Cordero de la muerte eterna? Muriendo Él la muerte que nos correspondía a nosotros. Pregunta número 4. ¿Cuándo fue muerto entonces el Cordero? ¿Desde la fundación del mundo? ¿Desde el pecado de Adán y Eva? ¿Desde el nacimiento de Jesús? Bueno, veamos la respuesta en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, que dice: Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Muchas versiones bíblicas traducen este pasaje indicando que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Al decir que el Cordero fue muerto desde el principio del mundo, la Biblia enseña que el plan de redención fue trazado incluso antes de que el ser humano pecase. En los tiempos del Antiguo Testamento, este plan fue simbolizado en los sacrificios del santuario. Así, los creyentes del Antiguo Testamento se salvaron por la fe en la sangre de Cristo que habría de derramar sobre la cruz del Calvario, futuramente. Sin embargo, después de la cruz, los sacrificios perdieron su función, pues la sangre de los toros y de los machos cabríos, como dice Hebreos 10:4, no podía quitar los pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados, dice 1 de Juan 2:2, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, haciendo de Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pregunta número 5. ¿El Cordero murió por nuestros pecados? Si Él murió por nuestros pecados, ¿qué cosa es pecado? 1 de Juan capítulo 3, versículo 4 nos va a responder: Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. El pecado nos separa de Dios, nos trae la condenación de la muerte y nos destituye de la gloria de Dios. Es decir, pecar es separarnos de Dios, de sus planes, de su voluntad, de todo. Entonces, Jesús se separa de Dios muriendo por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pregunta número 6. ¿Qué promesa hizo Jesús a los que permanezcan fieles hasta el fin? ¿No pasarán por ningún problema financiero? ¿Esa será la respuesta? ¿Recibirán la vida eterna y perfecta cuando vuelva Jesús? ¿Serán curados ahora de todas sus enfermedades? Bueno, veamos Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, y dice así: No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Dios quiere librarnos de todo mal, de todo sufrimiento, de todo dolor. Pero más que simplemente solucionar situaciones de emergencia, el Señor nos ofrece la restauración total del ser humano. Es decir, Dios no está ocupado en cada pedacito y cada cosa que nosotros hacemos, sino en restaurarnos completamente. No quiere simplemente sanarnos momentáneamente, quiere sanarnos por la eternidad. Pregunta número 7. ¿Qué hay entonces que hacer para ser salvos? Hechos capítulo 16, versículo 31 dice: Y ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación solo existe en Cristo Jesús. Por lo tanto, creer en Jesús es manifestar fe
en aquel que es el único camino que nos conduce al cielo. La acción de creer abarca todo el ser humano, se refleja de forma práctica cuando uno vive continuamente siguiendo a Jesús. Conocer de Jesús es una cosa y creer en Jesús es otra. Conocer es simplemente tener el conocimiento de que existe, pero no confiar totalmente en Él. Creer en Jesús es confiar en Él en todo momento, en toda ocasión, en toda situación. Eso es ser un creyente de Jesús y no simplemente alguien que conoce, alguien que sabe acerca de Jesús. Entonces, para ser salvos no es necesario saber de Jesús, es necesario creer, entregarle nuestra vida, entregarle nuestra confianza a Él, depender de Él totalmente. Pregunta número 8. ¿Cómo son borrados entonces nuestros pecados? Hechos capítulo 3, versículo 19 dice lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En el lenguaje bíblico, arrepentirse significa sentir tristeza por los errores cometidos y decidir cambiar de actitud. Una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. El remordimiento es el miedo por la consecuencia del mal. Por ejemplo, yo robo, me arrepiento. No, eso es remordimiento, porque yo tengo miedo a ir a la cárcel por haber robado. Es decir, no me apeno de haber robado, sino que tengo miedo a las consecuencias del pecado. Eso es remordimiento. Pero arrepentimiento es diferente. Es tener tristeza justamente por esa acción terrible que acabas de hacer o que acabamos de hacer y cambiar la situación. Es decir, si una vez robé, nunca más robaré, nunca más lo haré, me dominaré para no volverlo a hacer. Eso es arrepentimiento. Y en el arrepentimiento no hay verdadero arrepentimiento ni falso, simplemente hay remordimiento y arrepentimiento. Para que nosotros podamos ir a Jesús es necesario arrepentirnos, es decir, tener conciencia de que lo que hicimos es un pecado. Pregunta número 9. ¿Qué debemos hacer entonces para recibir, además del perdón, la purificación de nuestros pecados? Primera de Juan capítulo 1, 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar implica reconocer nuestro pecado, porque a veces el gran problema es que no reconocemos el pecado que hemos realizado. No ponemos una serie de excusas, ¿verdad? No es que alguien me empujó, no es que todo el mundo confunde. En fin, confesar es reconocer. Si no reconocemos, seguimos en el pecado. Y una vez que reconocemos el pecado, debemos entregar nuestra vida al Señor, buscando en Él las fuerzas para crecer en santidad. Pregunta número 10. ¿Qué sucede cuando alguien acepta a Jesús como Salvador? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando estamos en Cristo, morimos al pecado y nacemos a una nueva vida en el Espíritu. De este modo se lleva a cabo en nosotros una nueva creación. Es decir, que ahora ya no vivimos bajo nuestra conciencia pecaminosa. Ahora vivimos guiados en cada cosa que hacemos por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa con todo aquel que acepta a Jesús? Evita ya pecar. Es más difícil porque ya tiene la protección, la ayuda del cielo, de los ángeles, de Jesús, de Dios, del Espíritu Santo. Pregunta número 11. ¿Qué espera entonces Dios de ti? Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. En el mundo antiguo, el agua representaba la vida. Cristo dijo que Él otorga el agua de vida. Él nos concede la salvación, es decir, vida en abundancia. Aunque eres un pecador, tú y yo, Dios ha provisto un camino, un medio para que tú y yo fuésemos salvos. Envió a su único Hijo, a Jesús, para morir en tu lugar y en el mío. ¿Crees tú en Jesucristo? ¿Lo aceptas como tu Salvador, como tu Señor? ¿Deseas seguir los pasos que te garantizarán la entrada en el reino celestial? Pues bien, ha llegado el momento de tomar nuestro compromiso. ¿Te animas? Vamos a leerlo juntos. Dice así: entiendo que a pesar de que soy un pecador,
Dios proveyó un medio para que yo sea salvo. Envió a su Hijo Jesucristo para que muera en mi lugar. Creo en Jesucristo y lo acepto como Salvador y Señor. Y deseo seguir los pasos que me garantizarán la entrada en el reino eterno. Si es esta tu decisión, di aquí, escribe en los comentarios del Facebook o del YouTube: amén, acepto a Jesús. ¿Qué tal? Son buenas noticias, ¿verdad? Realmente el héroe, el mayor rescate que se haya hecho en la historia del ser humano es la muerte de Jesús por los pecados de cada uno de los que ahora lo aceptemos. Que Dios te bendiga grandemente. Vamos a hacer una oración especial en esta oportunidad. Amado Señor que moras en los cielos, gracias porque tu palabra siempre nos da palabras de ánimo y de aliento. Siempre, Señor, tu palabra nos dirige hacia ti. Nos anima a seguirte, a amarte, a cumplir, a obedecerte. Gracias, Señor, por el mayor rescate que has hecho por nuestras vidas. Permítenos, Señor, respetarlo y comprometernos contigo a ser fieles seguidores tuyos y a aprender cada día más de tu santa palabra. Te lo pedimos, oh Dios, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias por participar de nuestra lección de esta oportunidad. Nos vemos entonces en la siguiente oportunidad con nuestra lección número 6. No dejes de suscribirte a este canal, de participar de este canal, a fin de que puedas recibir cada tarde, cada momento que salga el video, la lección necesaria para continuar estas lecciones de revelaciones de esperanza. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Bye bye.